¿Alguna vez has sentido miedo a hacer un cambio o a tomar una decisión? ¿Has sentido miedo de iniciar una conversación, de renunciar a tu trabajo, de terminar una relación de pareja o con un amigo, hasta con un familiar, de levantar la mano para hacer una pregunta o dar tu opinión? No sé, de mudarte, de decir que no, de decirle a alguien que te gusta, o simplemente has tenido miedo alguna vez al que dirán. Si dijiste que sí a una o varias de estas preguntas, quiero felicitarte porque estás siendo totalmente humana. Bienvenidos a... Uy, se me escapó. Soy Laudance y aquí exploramos las historias que no siempre se cuentan y los momentos, que definen nuestro viaje personal. Acompáñame mientras descubrimos juntos lo que significa ser verdaderamente humano. Comencemos este viaje. En este episodio quise hablar de una palabra que no nos gusta mucho y me incluyo porque yo solía darle una connotación súper negativa y creo que todos solemos verlo como un sinónimo de debilidad o como algo muy negativo y es el miedo. Pero antes de que nos adentremos más en lo que significa tener miedo, quiero contarte una anécdota personal para que nos pongamos en sintonía o simplemente para que conectemos con este sentimiento por un momento. Bueno, quiero contarte que hace aproximadamente 3 meses, bueno, yo creo que en este punto ya va un poquito más, como aproximadamente 4 meses, tuve mucho miedo, un miedo que me llevó a tener algunos episodios de ansiedad y ataques de pánico. Tuve miedo de frenar totalmente con mi trabajo, de cambiar mi tipo de contenido en redes sociales. Me daba miedo pensar qué iban a decir las personas, me daba miedo que creyeran que era una farsante, me daba miedo defraudarlos y que todos me dejaran de seguir, así como masivamente la U Dance dejó de tener seguidores en todas sus redes, cosa que yo creo que es totalmente imposible, pero cuando uno tiene miedo, la verdad, estas cosas salen de la cabecita de uno, no sé cómo, pero bueno, uno se inventa unas cosas. Me daba miedo ese sentimiento de estar dejando botado algo a lo que me dediqué durante tanto tiempo en mi vida, que en mi caso pues fue el baile. Y aquí es donde llegó mi momento y me di cuenta de que estaba dejando que el miedo controlara mis emociones. Hubo un momento en que pensé, juepucha, ¿qué pasaría si me arriesgo y me muestro tal como soy? Era una guerra todos los días, en serio. Esos miedos se acumulaban tras la grabación de cada video tutorial que hacía para mis redes porque sentía, pues esto que les dije, que estaba haciendo una farsa, sentía además que se notaba, ¿no? Que ese miedo lo estaba como transmitiendo, que no estaba generando valor y la ansiedad es eso, son miedos acumulados que terminan explotando en ansiedad y la ansiedad acumulada pues termina generando ataques de pánico. Ya luego vamos a hablar un poquito más de terminologías, pero según lo que tengo entendido, porque recuerden, yo no soy una profesional de la salud mental ni nada por el estilo, pero según lo que he leído, lo que he escuchado también de psicólogos y demás, es esto, es como una cadena así, la acumulación de miedo se puede convertir en ansiedad y la acumulación de ansiedad se puede convertir en ataques de pánico. En una de esas grabaciones dije, no, ya va, ¿estoy realmente siendo fiel a mí misma o solo estoy tratando de complacer a los demás? Y este tipo de reflexiones me ayudaron a darme cuenta de que mis miedos eran solo pensamientos que no tenían que definir mi realidad. Yo decía, esto está en mi cabeza. Yo no puedo permitir que algo que no está siendo real en este momento esté definiendo extrañamente mi realidad. Y al final tomé una decisión drástica y con muchísimo miedo decidí hacer un video para YouTube en donde explicaba todo lo que me estaba pasando. El miedo fue tan, pero tan grande que lo subí y quiero contarles aquí que yo lo subí y ni siquiera quise ver los comentarios. Yo simplemente lo dejé ahí.
tenía miedo, obviamente, de meterme y ver que, no sé, que las personas me criticaran, que me dijeran llorona, que me dijeran deje de quejarse de lo que sea, porque es lo que uno se imagina. Bueno, un día mi novio me dijo, mira los comentarios, pero me lo dijo así como con un tono que me tranquilizó y yo fui a revisarlos. Y Dios mío, qué sorpresa cuando vi todos esos comentarios de apoyo que me habían dejado mis seguidores. Fue una cosa tan hermosa que no se los puedo explicar. Yo veía comentario tras comentario tras comentario y no eran cualquier comentario, ¿no? Eran comentarios súper largos de muchísimas personas que se sentían identificadas o que querían brindarme su apoyo, que me decían que entendían, que en algún momento también habían pasado por esto. Y la verdad para mí fue muy hermoso. De hecho, en ese momento me solté a llorar y fue como una súper cachetada en la cara y me dije a mí misma está siendo una tonta, mira a las personas, los comentarios que te están dejando y no era como lo imaginaba. Por eso digo una vez más que el miedo está en nuestra cabeza, literalmente. Obviamente el miedo también se puede traducir a otras cosas en el cuerpo y también se siente, ¿no? Es como no solo son pensamientos, realmente se puede sentir. Pero en ese momento de verdad me di cuenta de que el miedo únicamente estaba en mi cabeza, que era algo totalmente irreal y la realidad fue pues totalmente distinta a lo que yo imaginaba. Y bueno, también fue como una recompensa para mí, pues saber que ellos se sentían identificados y acompañados, además con mi historia, era como, uff, no estoy solo, no estoy sola, hay una persona aquí que parece ser una persona feliz por medio de las redes sociales, que parecía estar muy bien por medio de las redes sociales, pero ya veo que no. Y qué lindo, o sea, qué lindo ver personas que uno admira tanto y cree que tienen toda su vida solucionada y tienen toda su vida perfecta, ver que también son seres humanos al final de todo, al final de cualquier logro, al final de cualquier posición o rol que estén cumpliendo en este momento en su vida, son seres humanos, somos seres humanos y tenemos nuestras cosas, nuestros problemas, también somos personas vulnerables y personas que son totalmente susceptibles también a sufrir cualquier tipo de estas cosas. O sea, también somos susceptibles a la depresión y a muchísimas cosas y yo no soy la excepción. Entonces fue muy lindo y muy compensador para mí también sentir que ellos se sintieron identificados, que ustedes se sintieron identificados y acompañados con mi historia y que no estaban solos. La verdad es que todo este proceso me ha hecho reflexionar muchísimo sobre muchas cosas de mi vida y quiero compartirlas con ustedes. Y una de las cosas, por ejemplo, que me dejó es que qué loco, que a pesar de que yo conocía mis miedos en ese momento, muchas veces cedía a ellos. O sea, por ejemplo, un día me dio como un ataque súper fuerte de ansiedad cuando iba ya a grabar, había preparado todo súper bien y ya iba a grabar y cedí al miedo y dije, no, no voy a hacerlo. Y no lo hice y ya. Pero creo que en ese momento también me culpé muchísimo por haber hecho esto, pero ahora reconozco que enfrentar el miedo no significa que siempre voy a tener éxito, ¿no? Aunque es lo que todo el mundo te vende o nos vende, que si avanzas y si enfrentas esos miedos, todo va a estar bien. Realmente no siempre es así, pero yo creo que esto es parte del proceso también y no me culpo por a veces retroceder porque entiendo que eso es parte del proceso. Y lo hice muchas veces, retrocedí, pero volví a intentarlo y volví a intentarlo y volví a intentarlo. Y bueno, hablando de cosas que he aprendido durante todo este proceso, quiero compartirte como las lecciones que me dejó este momento en mi vida. Bueno, uno es que llegué a la conclusión de que el miedo es acumulativo si no lo enfrentamos. O sea, está muy bien que en algunos momentos digamos, listo, hoy no fue, me relajo, echo para atrás, doy un pasito atrás, pero al día siguiente vuelvo y ya no es solo un pasito, sino son dos y así voy, ¿no? Pero el miedo sí puede ser acumulativo si no lo enfrentamos. Y por eso es que hablaba al inicio de que el miedo se puede convertir en ansiedad y la ansiedad en pánico. Y el pánico se traduce a estrés en el cuerpo, un estrés tremendo que, como te digo, se siente literalmente en el cuerpo.
Y el estrés se traduce a que, pues, muchísimas cosas. Yo me imagino que ustedes han escuchado todas las cosas que pueden pasar por vivir una vida bajo estrés, como por ejemplo riesgos de enfermedades cardíacas, diabetes, obesidad, disfunción sexual, caída del cabello, no sé, dolores de cabeza, muchísimas cosas. También puede tener un impacto muy fuerte en temas de salud mental. Yo sentía miedo desde hace mucho a parecer un fraude, a mostrarme en redes como realmente soy, a hacer un contenido distinto, y cada vez que grababa, pues como ya les he contado, ese miedo estaba súper presente. Y sí, yo viví muchas de estas cosas que ya te mencioné: caída del cabello, tremendo. De hecho, eso es algo que todavía, por favor, si hay alguien por ahí que me pueda dar la recetica mágica para la caída del cabello, súper agradecida. Bueno, la caída del cabello, dolores de cabeza, me enfermaba súper seguido. Dios mío, era increíble. Yo llegué a hacerme exámenes de absolutamente todo. Y me da risa porque, claro, uno no es médico, y yo creo que más bien no me culpo por eso, porque yo sentía algo y yo decía, bueno, voy al médico a ver qué, porque yo creo que esto no es normal. Pero me hicieron exámenes de absolutamente todo, de tiroidismo, me hicieron exámenes sí, o sea, para ver si sufría la tiroides, para ver si sufría del azúcar, para ver si era deficiencia de vitamina D, de un montón de cosas. Me hicieron exámenes de un montón de cosas. Y bueno, el estrés termina siendo entonces el resultado de otras emociones también, ¿no? Que en este caso, pues estamos hablando del miedo, y el miedo puede generar muchísimo estrés en el cuerpo. Por ejemplo, yo quiero que pienses en el miedo más grande que has sentido. Si quieres, pausa un momentito y piensa en ese miedo grande que has sentido en algún momento de tu vida, y piensa en todo lo que esto generó en tu cuerpo. No sé si ahora sí entiendes un poquito mejor a qué me refiero con el tema del estrés. El miedo genera muchísimo estrés, como se siente sudoración, se siente tensión en el cuello, a veces lo reflejamos en el estómago, en la espalda y así. Así que, bueno, como primer punto, eso, el miedo es acumulativo si no lo enfrentamos. El punto número 2 es que el miedo no es real. Pero lo que quiero decir es que el miedo es un pensamiento, no está realmente, es una suposición, es algo que aún no ha pasado. Lo que quiere decir básicamente que estamos dejando de vivir algo que nos va a hacer un poquito más seres humanos. Y aquí quiero hacer un paréntesis para explicar todo esto de ser más humano, ¿no? Y quiero que te preguntes, ¿podrías conocer la tristeza si no conoces la felicidad? ¿Podrías conocer el odio si no conoces el amor? ¿Podrías saber qué es bueno si no conoces lo malo? Yo sé que seguramente respondiste que no, y si respondiste que no, entonces creo que ya entiendes qué quería decir con esto de ser más humano, con sentir el miedo. Entonces, ahora intentemos crear un concepto de qué es el miedo basándonos en todo lo que hemos hablado hasta este punto. Y quiero recordarles hasta este punto también que yo no soy psicóloga ni coach de vida, simplemente estos son como puestas sobre la mesa de temas que a mí me han pasado y de conclusiones a los que yo misma he llegado, y con ayuda de internet y con ayuda de ChatGPT y conversaciones con muchísima gente, pues he llegado a estas conclusiones que estoy hoy compartiendo con ustedes. Entonces ahora intentemos crear un concepto de qué es el miedo basándonos en todo lo que hemos hablado hasta este punto. El miedo es una emoción primaria, es una emoción natural que surge como respuesta a, no sé, a un peligro, a una amenaza, a un riesgo, y es totalmente normal. Y esta emoción pues se manifiesta tanto a nivel físico como a nivel emocional, y puede ser expuesta o desencadenada por experiencias pasadas, por situaciones actuales o incluso por pensamientos futuros. O sea, imagínense esto, el miedo puede generarse por recordar algo, por alguna situación actual, o también por imaginarnos algo. Y el miedo es una emoción, igual que la felicidad, igual que la tristeza, y por ser una emoción, pues cada emoción tiene un papel súper importante en nuestra supervivencia. Todas, las buenas y las que no parecen buenas también, como este es el caso del miedo.
Si has visto la película de Intensamente, vas a entender un poco mejor de lo que estoy hablando. Si no la has visto, no pasa nada, pero te recomiendo, de verdad, te súper recomiendo que la veas. Es una película demasiado hermosa. Yo lloré con las dos, yo lloré con la primera y con esta segunda, como he estado pasando por todos estos episodios, la verdad es que me sentí demasiado identificada y lloré a moco tendido. Decía un amigo por ahí, botando la tercera lágrima. Por si no saben qué es la tercera lágrima, mi amigo le dice la tercera lágrima a ese moco que uno bota cuando llora muy desconsoladamente. Ese. Bueno, hablando de Intensamente, tristeza, que es un personaje, es una emoción que cuando esta niña, la protagonista, se permite sentir, o no sentirla, sino que otros la vean, ella se permitió mostrarse vulnerable y pudo generar empatía con sus papás. Y lo mismo nos pasa a nosotros, cuando nosotros nos permitimos que otros nos vean llorar o nos vean vulnerables, generamos definitivamente empatía en otras personas y eso podría hacer que otras personas nos quieran brindar su apoyo. Esto fue lo que me pasó a mí al momento de publicar mi video, por ejemplo, y es que fue una cosa increíble. Varias personas se sintieron identificadas, como les dije, pero además me brindaron un sinfín de mensajes. A veces me escribían como al Instagram, me enviaban videitos: Lau, mírate esto, Lau, yo también pasé por esto, te puedo aconsejar esto, esto y esto. O sea, unas cosas hermosas. Ustedes son unas cosas hermosas. Bueno, cosas suena raro, ¿no? Ustedes son unos seres humanos llenos de luz y maravillosidad. Yo no sé si esa palabra exista, pero ya, o sea, los amo, gracias. Así que bueno, el miedo por su lado, ¿qué papel entonces importante juega en nuestra supervivencia? Bueno, vamos a imaginar este escenario, ¿sí? Estás cruzando una calle que está en verde para ti, de pronto un carro viene a toda velocidad y si en ese momento no sentiste miedo, hay algo mal contigo, tienes que ir al médico porque hay algo mal. O sea, en ese momento, evidentemente, debe aparecer el miedo, porque si el miedo no hubiese aparecido, probablemente en ese momento no estarías escuchando este podcast o no hubieses podido continuar caminando tranquilo o te hubieses detenido a evaluar qué hacer, no sé. Pero el miedo, en este caso, nos hizo correr automáticamente o saltar o tirarnos a un lado. Entonces, como vemos, el miedo es súper necesario para la vida. Lamentablemente, no podemos elegir en qué momento utilizarlo, ¿no? Y el miedo no aparece solo en estos momentos en tiempo real, como ya les dije, también pueden nacer de pensamientos pasados, de pensamientos futuros. Así que la diferencia, yo digo, de cuando el miedo aparece por pensamientos, que cuando aparece por una situación real, es que cuando aparece por un pensamiento te puedes detener y tienes el tiempo para mirar las variables y pensar qué hacer con él. Y aquí hay algo muy importante que debes tener en cuenta al momento de qué hacer con él. Y quiero que primero te preguntes es ¿por qué quieres enfrentar ese miedo? Hazte la pregunta también de ¿crees que te haría mejor si lograras superar ese miedo? Y aquí va algo pues súper importante también y es ¿cuál es tu objetivo tras superar este miedo? Porque si no tienes un objetivo claro al cual aferrarte cuando el momento más difícil llegue, probablemente vayas a decidir rendirte. En mi caso, yo me sentía atrapada desde hace muchísimo tiempo en una persona que no era por el miedo a no hacer y ser lo que realmente quería hacer y ser. Y cada día me imaginaba haciendo esto, hablando de cosas distintas, o sea, haciendo esto me refiero a esto del podcast, como hablando de cosas distintas al baile, quería mostrarme sin maquillaje, al natural en mis redes sociales, como sin tanta preparación y eso. Y soñar tanto con eso me hizo crear un objetivo claro. Yo quería hablarle a mi gente, quería contarles por lo que estaba pasando, sacar todo lo que llevaba dentro porque sabía que eso me quitaría un peso de encima y me iba a sentir totalmente libre. Y luego, con mucho miedo, pero con un objetivo muy firme, decidí grabar. Y luego, con muchísimo miedo, pero con un objetivo muy claro, decidí editarlo. Y al final, de nuevo, con demasiado miedo, pero con un objetivo firme, decidí subirlo y publicarlo. Y solo gracias a esto estoy aquí hoy, subiendo este episodio y acompañándote en este proceso. Gracias a hacerlo con miedo, pero hacerlo, porque tenía muy claro ese objetivo.
Y esta frase, la verdad, no sé si es de algún libro, no sé si es de alguien en particular. Yo se la escuché fue a mi novio, que él me la dijo en algún momento y me llegó mucho, la verdad. Y es que si no tienes nada que perder, la satisfacción a veces no es tan grande. Si no tienes nada que perder, la satisfacción a veces no es tan grande. O sea, yo de verdad ahorita siento una satisfacción increíble que no se las puedo describir por estar sentada aquí grabando esto para ustedes. Después de tener tanto miedo fue como, puchas, al fin sí, lo superé y estoy aquí parada haciendo lo que tanto deseé y alcancé ese objetivo que tenía, que miren que ahora ni siquiera es, ay, quiero que me escuchen, quiero que esto, quiero que aquello. No, yo de verdad lo único que quería era sentarme frente a este micrófono y hablar, pucha, hablar y botar todo lo que tenía dentro y listo. Y es obviamente mucho más grande la satisfacción porque pude superar ese miedo que tenía. Y aquí va mi segundo consejo y es, yo sé que es difícil decirlo, la verdad yo en ese momento escuchaba esto muchas veces, me lo decían muchas veces y me lo siguen diciendo mucho y es no seas duro contigo mismo. A mí esto me lo repiten una y otra vez, mucho más antes que ahora, pero sí, tendemos a ser demasiado duro con nosotros. Es como que nosotros tenemos en los demás un reflejo de nosotros mismos, ¿no? Todos los demás, todos los que están a nuestro alrededor, son un espejo de nosotros mismos. Y evidentemente, si nosotros no nos tratamos bien y no creemos en nosotros mismos, lo que vamos a pensar o lo que vamos a esperar de los demás es precisamente eso. Es que los demás no nos acepten, es que los demás no nos quieran, es que los demás no tengan amor por nosotros. Entonces, como darnos un abrazo, y yo digo que literalmente abrazarnos, y cuando digo literalmente es literalmente abrazarnos, o sea, poner un brazo cruzado al frente del otro y acariciarnos la espaldita o las piernas y decirnos, eres un ser humano, eres un ser humano, es normal sentir el miedo, es normal todas estas sensaciones que estás sintiendo y hablarnos a nosotros mismos con nuestro nombre. Yo antes hacía muchísimo ese ejercicio, ahorita lo estoy retomando, que era pararme frente al espejo y decirme cosas lindas y sonreírme. Y probablemente otra persona me viera en ese momento y diría, está loca, ¿qué le pasa? Pero en verdad creo que funcionaba bastante bien. Yo me miraba y me decía, Lau, qué linda estás hoy, Lau, lo estás haciendo muy bien, te amo, y me abrazaba literalmente. Esto puede parecer tonto. De verdad, estos son ejercicios que uno los escucha y uno dice, ay, no, no, es como, eso no sirve de nada. Pero hay cosas muy tontas que pueden tener un impacto muy grande. Así como hay cosas muy tontas que nos generan miedo, pueden haber cosas muy tontas que causan exactamente lo contrario, que causen el sentimiento opuesto, la emoción opuesta. Entonces, acepta el miedo, está bien sentirlo, así que no busques arrancarlo de sopetón, aunque si quieres hacerlo y tomas un impulso, pues genial, pero tampoco quiere decir que tienes que hacerlo de esta manera. O sea, hazlo con amor, siempre pregúntate cómo lo harías, o sea, cómo tú harías vivir esta experiencia de superar un miedo. ¿Cómo ayudarías a alguien que tú quieres? ¿No? ¿Cómo ayudarías, por ejemplo, a un hijo tuyo o a un amigo o una amiga que quieres muchísimo, a tu hermano o tu hermana, a tu mamá, a tu papá? O sea, ¿cómo estarías ahí al lado de ellos en ese momento que tienen ese miedo? ¿Cómo los estarías tratando? ¿Los vas a empujar al vacío? ¿Les vas a decir, ay, ya, hágalo y punto? ¿O realmente les dirías, tranquilo, no pasa nada, vamos a ver, vamos a avanzar esta vez un poquito, listo, ya hasta hoy pudiste, hasta ahí, vamos de nuevo para atrás, mañana lo volvemos a intentar, ahora cada vez más adelante, también es otra forma. O sea, es muy duro cuando queremos hacer todo como escuchamos que todo el mundo lo logra. Y me incluyo, y me incluyo. Yo espero que tú no hagas lo mismo con este podcast y que ahora que me estás escuchando entonces decidas hacer exactamente todo como yo lo hice, porque no es así, todos tenemos nuestro proceso y de verdad, aunque uno aprende mucho de experiencias de otras personas, pues a veces es muy complicado. Por eso cuando estamos adolescentes, por ejemplo, nuestros padres nos dan tantos consejos y nosotros pues no los seguimos. Y ellos nos dicen, le va a pasar, pero nosotros no prestamos atención porque
muchas veces es necesario que nosotros mismos vivamos la experiencia para poder aprender de ella y eso no tiene absolutamente nada de malo. Entonces, que no se convierta en un círculo de cosas, de que, yo no lo hice como esta persona lo hizo, entonces me siento culpable, entonces yo soy más débil. No, el miedo lo puedes vivir a tu manera e irlo enfrentando a tu manera, a tu ritmo, así que empezar con pasos pequeños puede ayudarte muchísimo. Pues como fue mi caso, a pesar de que yo digo que yo tomé así de una como loca a grabarme, mira que te conté que fueron varios pasos. Primero fue la decisión de, ok, voy a hacerlo, ¿no? Y luego fue la decisión de, ok, voy a poner la cámara, listo. Y luego fue la decisión de editarlo. Editarlo fue demasiado duro, no te puedo explicar lo duro que fue editar ese video porque cada vez que iba avanzando un poquito en el video pensaba, lo subo, no lo subo, lo subo, no lo subo, lo subo, no lo subo, pero bueno, pasé ese paso y luego el paso de subirlo. Y luego de eso vino el otro paso, que creo que fue el más difícil de todos, que fue ver los comentarios. Pero sí fue pasito a pasito. Así que si tienes un miedo muy grande, pues yo digo, por ejemplo, si tienes miedo al agua, no vas a ir a meterte inmediatamente al centro del océano, ¿no? Comenzar por una piscina, mete un piecito, luego las piernitas, luego hasta la mitad del cuerpo y ahí poco a poco también vas midiendo tus límites y luego podrás echarte un chapuzón. Pues puede también que en algún punto logres superar por completo el miedo, como puede que en algún punto no, y eso está bien, de eso se tratan los límites también que nosotros nos ponemos, como hasta dónde me permito disfrutar y hasta dónde estoy ok con el disfrute y ya, o sea, no le veo tampoco lo malo a eso. Y aquí va otro consejo, y es que una vez tengas tu objetivo claro, acompáñalo de tus límites, que es esto que les estoy hablando. Piensa cada día hasta dónde estás dispuesto a avanzar o a arriesgarte, pero mantén en mente que si no lo intentas, es tan sencillo como esto, de verdad. O sea, presta atención a esta frase, un momento. Si no lo intentas, nunca vas a saber qué pasará. Si no lo intentas, nunca sabrás qué pasará. Y a esto que te acabo de decir también quiero que le sumes esto. Y es que si ya has pensado en todos los escenarios negativos, ¿por qué no pensar entonces en todos los positivos que hay del otro lado? ¿No? Entonces también como tratar de hacer ese ejercicio de, pucha, yo me la paso ahí como clavada pensando que qué mal, qué mal, qué mal, todo va a salir mal, todo va a salir mal, pero ¿por qué no por un momento hacer el ejercicio de, bueno, ¿y qué tal si lo hago y pasa esto, esto, esto y esto? Bueno, también es una opción, ¿no? Si estamos hablando de probabilidades y de que todos son pensamientos, pues podríamos tener probabilidades negativas y positivas. ¿Por qué no pensar en las dos? Y aquí quiero dejarte como un ejercicio inicial, un ejercicio práctico que te lo digo pues en función de mi experiencia, de las cosas que a mí me funcionaron y esto creo que es la lección de todo este episodio y es que realmente compartir tus experiencias puede ayudar muchísimo. Te puede ayudar mucho a ti, pero también puede ayudar mucho a otros. Crear esa empatía es necesaria. O sea, ¿de qué manera vas a poder saber si alguien necesita ayuda si no te lo dice? Piensa en eso. Piensa que si, por ejemplo, tu mamá o tu pareja no te piden ayuda, en ningún momento vas a saber que ellos están atravesando una mala situación. Y tú estás ahí en la espera de que ellos en algún momento necesiten tu ayuda, porque creo que también eso es algo natural. Cuando nosotros queremos a alguien, queremos ayudarlo, ¿no? Y cuando vemos la oportunidad, lo hacemos. Pero si no somos conscientes de que esa persona necesita nuestra ayuda o que está pasando por una mala situación, si no se permite mostrarse vulnerable con nosotros, ¿cómo nosotros vamos a ir a ayudarlo? ¿Qué vamos a hacer? Así que está bien si quieres permitirte contarle a personas cercanas o a quien tú quieras este miedo que estás viviendo porque no eres la primera ni la única persona en el mundo que está sintiendo algún miedo en este momento y la única forma en la que puedes salir de ahí es dando pasitos, dando pasitos. Define tú cuáles son esos pasitos pequeños que vas a dar para superar ese miedo o para aceptarlo con amor y como parte de tu vida y de tu proceso.
En resumen, el miedo es una emoción poderosa que, si bien puede ser súper paralizante, también tiene el potencial de impulsarnos hacia adelante. Y al reconocer y comprender nuestro miedo, podemos aprender a gestionarlo, a manejarlo, a que no juegue con nosotros y en muchos casos utilizarlo como una fuerza muy motivadora para el cambio y para el crecimiento personal. Así que la próxima vez que sientas miedo, recuerda que ese miedo puede ser un uy que te impulsa a crecer. Quiero que me cuentes cuál es tu uy personal, déjamelo saber aquí en los comentarios. Y recuerda que todos estamos juntos en esto, que todos hemos sentido en algún momento miedo y que estamos para acompañarnos. Así que ya saben, la próxima vez que sientan un miedo, peguen un salto y digan, usted no va a poder conmigo, hijo de puta.